Vamos a continuar aquí. Estábamos en esto. Entonces, fíjate que en la divisibilidad, ¿cómo podemos saber si una división es exacta o inexacta? Justamente la pregunta que tú me hiciste. Dependiendo del residuo. Vamos a dar un resumen aquí porque no quedó grabado esta parte. Fíjate que para saber cuándo los números son múltiplos de 2, de 3, de 4 o de 5, simplemente vamos a dividir ese número que yo te estoy preguntando en ese múltiplo. Por ejemplo, esta notación es nueva para ti. Si yo te digo, el 30, Marcelo, es múltiplo o 30 es igual a múltiplo de 5. ¿Esta igualdad se cumple, Marcelo? Sí. Claro que sí, muy bien. Porque si yo divido 30 entre 5, eso me genera 6. 5 por 6, 30 y me genera un residuo de 0. Entonces nos damos cuenta que nuestro residuo es 0, nuestra división es exacta. Por ende, el 30 es un múltiplo de 5. O lo puedes ver de la siguiente manera. Hay un número que multiplicado por 5 me genera ese 30. Ahora, vamos a ver en la división de forma general. Por ejemplo, si yo tengo, Marcelo, atento. Si yo tengo A entre B, yo lo voy a multiplicar por una constante K, que yo no sé cuánto vale. Pero para que sea múltiplo ese valor de B, esto me tiene que dar de residuo 0. Si lo vemos con un ejercicio, te pregunto, ¿16 será múltiplo de 2? ¿Sí o no, Marcelo? 16, Sí. claro que sí, porque yo tomo el 16, muy bien, y lo divido entre 2 y multiplico 8 por 2, 16. 16 menos 16, 0. Entonces nos damos cuenta que nuestro residuo es 0. Entonces, si es múltiplo, lo mismo pasa aquí. Si esto que está aquí no te daría por propiedad es ¿a qué va a ser igual? Vamos a hacerlo aquí. A va a ser igual a B por K más el residuo que es 0, ¿cierto? Solo sabemos por propiedad. Dividendo entre divisor, acuérdate, dividendo entre divisor es igual al cociente, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Si yo lo veo de esta manera, vamos a verlo así, dividendo entre divisor, eso me genera un cociente. Y esto aquí va a ser el residuo. ¿A qué va a ser igual de? Que es el dividendo. Va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo. Es lo que hice ahí. A es igual a B por K más 0. Ahora, B por K más 0, eso es igual a B por K. ¿Sí o no? A la final. Sí. Entonces, esto que está aquí, quiero que lo veas de la siguiente manera, numéricamente. Sería 16 es igual a múltiplo de 2 por 8 más 0. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Por eso es que aquí, esto que está aquí, a la final es 2. Este 0 no afecta en nada. 2 por múltiplo de 8 no va a afectar en nada. A la final 16 es igual a múltiplo de 2. ¿Te das cuenta de ese detalle? Lo Sí. mismo pasa aquí. B por K es igual a B múltiplo. Significa B múltiplo. Entonces, en general, ¿cómo va a quedar? Fíjate, si yo tengo A entre 2, lo multiplico por K. Si yo multiplico K por 2, 2K. Entonces, al final, ¿qué significa eso? Que eso es 2 múltiplo. El 2, o sea, este número que está aquí, es el que yo voy a ver si es múltiplo de los otros números. Igualmente, fíjate, múltiplos de 2 depende del valor de K. Si K vale 0, 2 por 0, 0. Si K vale 1, 2 por 2, 2. Si K vale 3, 3 por 2, 6. Y así sucesivamente.
esto es importante que sepas, los múltiplos positivos son exactamente los múltiplos negativos. Es decir, si el 2 tiene múltiplos 2, 4, 6, significa que los múltiplos también son menos 2, menos 4 y menos 6. También es parte positiva y parte negativa. ¿Eso que dijo ahorita se entendió o no? Marcelo. Eso que dije ahorita se entendió o no. Eso deberías anotarlo. ¿Tienes una hojita? Una hoja blanca. Anota lo que es forma general de los múltiplos. Coloca A entre B, lo que esté en rojo. A entre B, K, que multiplica K por B, más 0. Eso me tiene que generar A. Y a la final, B múltiplo es igual a B por K. Colócalo de esa manera. Ya. Oye, Matías, mira mi cámara, mira mi cámara. Matías, mira mi cámara. Matías, mira mi cámara. Marcelo, concéntrate. Voy a hacer print de pantalla y te lo voy a pasar. Ya, fíjate lo que vamos a hacer. Acabamos de ver ahorita la forma general de los múltiplos. Ahora vamos a ver operaciones con múltiplos. Esto que está aquí lo vamos a utilizar en los ejercicios, Marcelo. Esto que está aquí justamente. Por ejemplo, propiedad número 1, que dice que si yo tengo el múltiplo de un número más el múltiplo de otro número más el múltiplo de otro número, me genera la suma de los múltiplos. A la final va a ser el mismo múltiplo. Por ejemplo, si yo tengo 12, que es múltiplo de 2, más 8, que es múltiplo de 2, a la final 12 más 8, ¿cuánto es, Marcelo? 20. Te pregunto, ¿20 es múltiplo de 2, Marcelo? Marcelo, Sí es. 20 es múltiplo de 2, claro que sí. Entonces, la suma de los múltiplos me genera la propiedad número 1. Ahora, en la propiedad número 2, explícame qué dice Marcelo la propiedad número 2. Explícamelo con tus propias palabras. Marcelo, ¿qué dice la propiedad número 2? Que dice que n, el múltiplo de n menos múltiplo de n es igual a múltiplo de n. ¿Y qué significa eso? El múltiplo, que el múltiplo de un número menos el múltiplo, otro múltiplo del mismo número es igual a otro múltiplo del mismo número. Exactamente. Por ejemplo, yo veo que el 12 es múltiplo de 3, ¿cierto? Es decir, Podría ser que Ga es igual a Ga. Marcelo, acuérdate lo que te dije. Acuérdate, tienes que concentrarte en esto, porque si no, no lo vas a poder dominar. Tienes que estar concentrado ahorita. Fíjate que lo ves sencillo, pero en los ejercicios te aseguro que es otro nivel. Es otro nivel. Por eso es que tienes que estar claro en la teoría. Si yo voy a hacer la diferencia de un múltiplo de un mismo número menos el múltiplo del mismo número, me genera igualmente el múltiplo del mismo número. Por eso es que 18 es múltiplo de 3, 12 es múltiplo de 3. Si yo resto 18 menos 12, eso me genera un 6. ¿Y quién es 6? Múltiplo de 3 también. Ahora, vamos a aplicar la propiedad 3. ¿Qué dice la propiedad 3, Marcelo? Explícame la propiedad 3 con tus propias palabras. Es igual que múltiplo de n por k es igual a múltiplo de n, k. No, esto que está aquí, lo que significa es que, vamos a hacerlo con un cuadrito, esto no tiene que ver nada con... O sea, Esto ga, no. z, no tiene nada que ver el ga. No, esto significa K, vamos a colocarlo aquí, que K, voy a colocarlo aquí, K, así, K pertenece, fíjate, K pertenece a un número
natural. K pertenece a un número natural. Ahora, si K pertenece a un número natural, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, así hasta el infinito. Entonces, ¿qué quiere decir la tercera propiedad? Que si yo tengo el múltiplo de un número, si yo tengo el múltiplo de un número multiplicado por una constante K, y ese número pertenece a un número natural, esto va a ser igualmente el mismo múltiplo, es decir, el mismo múltiplo de ese mismo número. Por ejemplo, si yo sé que 12 es múltiplo de 4. Si yo tengo un múltiplo de 4 por 5, y eso es igual a múltiplo de 4, automáticamente nos damos cuenta que este 5 que está aquí no va a afectar en nada. Este 5 que está aquí no va a afectar en nada. ¿Por qué? Porque a la final la multiplicación de un múltiplo de 4 por 5 me sigue generando un múltiplo de 4. Por ejemplo, si yo tengo 12 por 5, sabemos que 5 no es múltiplo de 4, pero 12 sí. Si yo multiplico 12 por 5, ¿a qué es igual? A 60. Te pregunto, Marcelo, ¿60 es múltiplo de 4? Sí. Sí, ¿verdad? Claro que sí. 60 viene siendo un múltiplo de 4. Entonces, por estas tres propiedades son fundamentales que las anotes en una hojita, en un cuaderno, porque esto te lo tienes que aprender para salir bien en este examen. Esto lo vas a utilizar en los ejercicios. ¿Quieres que te dé un tiempo o ya estás anotando ahorita? No, un tiempito, voy a anotar. Ya, por favor, anótale en una hoja blanca, colócale título, colócale operaciones entre múltiplos. También voy a hacerle print de pantalla. Voy a hacerle print de pantalla para pasártelo. Ahí. Me avisa, mi amigo, por favor. Mira, esto que te estoy explicando ahorita es pieza clave que lo entiendas porque te va a salir en los ejercicios. Suma, resta y multiplicación, los tres te va a salir. Voy a hacer de todas formas print de pantalla y te lo voy a pasar también para que lo tengas. Ya, te lo voy a pasar. Voy a empezar a grabar ahora. Fíjate, estamos aquí. Ahora vamos a aplicar lo que es la propiedad número 3. Fíjate algo, esta propiedad es bien interesante y muy utilizada en los ejercicios. Si yo tengo n, fíjate que si yo tengo n múltiplo elevado a una constante m, ¿qué quiere decir eso, Marcelo? Fíjate, n múltiplo elevado a una constante m. Eso es igual a n múltiplo directamente. Fíjate que m pertenece a cualquier número natural que sea positivo. Positivo, puede ser 1, 2, 3, 4, 5. A la final, ese número es múltiplo. Entonces, fíjate que tengo aquí, yo tengo 5 múltiplo elevado al cubo. ¿A qué es igual 5 múltiplo elevado al cubo? A la final eso es 5 múltiplo. Quiero que te des cuenta de dos detalles. Ya tenemos dos propiedades importantes. K por un múltiplo, ¿a qué es igual? Al múltiplo de n. Y si ahora yo tengo n múltiplo elevado a la k, ¿a qué es igual? A n múltiplo. ¿Te das cuenta que a la final haya una potencia o haya una constante por n, a la final me va a generar ese mismo n, ¿cierto? Ahora, eso que yo tengo ahí en el ejemplo
ya va, que veo que creo que se te colgó. Déjame hacer print de pantalla para pasártelo. Te lo voy a pasar. Que estés atento, atento. Entonces, fíjate que aquí, ¿qué dice esta propiedad? Dice, la división de dos números que son múltiplos de n, no necesariamente es otro múltiplo de n. Por ejemplo, n múltiplo, entre n múltiplos es igual a un valor de p. Puede ser cualquier número. Por ejemplo, 2 entre 6, 2 entre 6 es 2. Y 2, si te das cuenta, no es múltiplo de 3. 24 entre 8 es 3. Y 3 no es múltiplo de 4. Ahora, los no múltiplos. Esta parte es interesante. De hecho, esta es la que más vamos a utilizar en los ejercicios. Fíjate que yo tengo 74, lo voy a colocar aquí. 74 entre 8. ¿A qué es igual 74 entre 8, Marcelo? ¿A qué es igual 74 entre 8. ¿A qué es igual? 9. A 9, ¿cierto? Pero eso me da decimal. Es decir, yo coloco 74 entre 8 y coloco 9 por aquí. 9 por 8, 72. Entonces yo resto 74 menos 72, 2. ¿Qué hago? Me doy cuenta, aplico la propiedad. 74, ¿a qué va a ser igual? Al divisor, que sería 8, por el cociente, que sería 9, por el cociente, que sería 9, más el residuo. Entonces, fíjate este gran detalle, Marcelo. 74 es igual a 8 por 9, ¿cuánto es? 74. No, 72. 72. Entonces, esto que está aquí es múltiplo, ¿cierto? Si yo divido, ¿dónde está aquí? Si yo divido 8 por 9, es 72, y 72 entre 8, ¿a qué es igual? A 9, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí es divisible o múltiplo, en realidad no sería divisible, sería múltiplo de 8, ¿cierto? Entonces, 74 es múltiplo de 8 más 2. Acuérdate que por propiedad, esto que está aquí, también lo puedo ver como 74 igual a ¿quién? A 9 por múltiplo de 8 más 2. ¿Te acuerdas? Y 9 por múltiplo de 8, ¿a qué era igual? A 8 múltiplo. ¿Te acuerdas también de eso? Que esta constante no va a afectar. Más 2. Entonces, ¿para qué? Tú me dirás, profesor, ¿y para qué usted hizo eso? Para encontrar el residuo. Este número que está aquí es lo que vamos a llamar residuo. Porque este es por defecto, porque a la final el residuo lo estoy sumando. Pero ¿qué pasa si lo hacemos por exceso? Hacemos lo contrario, ya no le sumo, sino le resto. Es decir, si yo ahora en vez de multiplicarlo por 9, lo multiplico por 10. 10 por 8, 80. 74 menos 80, 6. Pero 6 negativo, ¿cierto? Por eso aquí me queda 8 múltiplo menos 6. ¿Te das cuenta de ese detalle? Sí. Ahora, déjame pasar el print de pantalla y vamos a continuar. Aquí y aquí. Ajá, ahora sí, voy a compartir pantalla. Ahora, esta propiedad, fíjate lo que dice esta propiedad de divisibilidad. Si yo tengo, míralo aquí, Marcelo, si yo tengo n, que es un múltiplo de a, n es un múltiplo de b, y n es un múltiplo de c. Entonces, yo quiero encontrar un valor de n que sea múltiplo de a, de b y de c. ¿Qué debo de hacer? Sacar el mínimo común múltiplo ¿de quién? De a, de b y de c. Y esto que está aquí va a ser el múltiplo.
O sea, va a ser un múltiplo común entre entre A, entre B y entre C. ¿Cómo hago eso? Fíjate. Si n es múltiplo de 3, n es múltiplo de 2 y n es múltiplo de 12. Entonces, me va a quedar voy a sacar el mínimo como un múltiplo ¿de quién? De 3, de 2 y de 12. Entonces, ¿cómo sacamos el mínimo? Podemos hacer esto que hicieron ellos aquí. Colocaron 3, acuérdate que es el menor número. Vamos a colocar, por ejemplo, 2, que es el menor, luego 2 y luego 3. ¿Por qué? Fíjate, colocaron 3, 2, 12. El menor número sería 2, ¿cierto? Lo colocamos aquí, 2. Si saco mitad, ¿cuál es la mitad de 12? 6. Mitad de 2, 1. Tercera parte no tiene mitad. Ahora vuelvo a sacar mitad. Mitad de 6. ¿Cuál es la mitad de 6? 3. 1 no tiene mitad. Tercera parte no tiene mitad. Y por último, para que quede 1, ¿qué tengo que hacer, Marcelo? Lo saco por 3. Tercera parte de 3, 1. 1 no tiene tercera parte. Y tercera parte de 3, 1. Entonces, al final, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? La multiplicación entre ellos. Si yo multiplico 2 por 2 por 3, eso me genera 12. Entonces, coloco el mínimo común múltiplo de 3, 2, 12. ¿A qué va a ser igual? Fíjate que aquí me coloca el círculo aquí arriba. ¿Te das cuenta? Va a ser igual al mínimo común múltiplo que me dio 12 con la bolita arriba. ¿Qué significa eso? Que es el múltiplo. Ese múltiplo de 12 lo conseguí a partir de 3, de 2 y de 12. Entonces, por propiedad, yo puedo decir que n es igual al múltiplo de A más o menos R. Por propiedad, ¿qué otra cosa puedo decir? Que n es igual a B más o menos R. Pero, profesor, ¿qué significa eso de R? R es el residuo. ¿Te acuerdas? Que nosotros calculamos el residuo ahorita en la división. Eso es R. Entonces, en realidad no es difícil. No es difícil esto, pero te tienes que saber las propiedades para poder entender los ejercicios. Ahora, fíjate aquí. Tercera propiedad que dice, tal que yo tengo A, o sea, múltiplo de A, más el residuo, que es R, elevado a un número n. ¿A qué va a ser igual eso? Va a ser A múltiplo más R múltiplo, o sea, múltiplo no, R elevado a la n. Pero ahora, si hay una diferencia, pueden pasar dos casos. Primer caso, va a ser A elevado al múltiplo más R elevado a la n si el número es par. Va a ser positivo. Pero si el número es impar, es negativo. Fíjate, A múltiplo menos R elevado a la n. ¿Esto que está aquí fue chino o se entendió, Marcelo? ¿Eso fue chino o se entendió? De todas formas, lo vamos a ver con ejercicios. Voy a hacer print de pantalla. Te pregunto, Marcelo, ¿tienes alguna duda de lo que dije ahorita? No. Perfecto. Voy a pasártelo para que lo tengas también. Empezar a grabar y ahora voy a compartir es otra guía, que es la guía la que te mandaron a hacer. Pero antes de ver los ejercicios, quiero mostrarte esto. Fíjate. Aquí. Fíjate lo que dice. Debes de recordar. Esto que está aquí es un resumen. Me gustaría que lo imprimas, Marcelo. Nada más esta página. Es la última página de la guía. Me gustaría que eso lo imprimas y lo leas para que te lo aprendas. Esta es la manera en que nosotros vamos a analizar la divisibilidad. Por ejemplo, si yo, criterios de divisibilidad por el número 2. ¿Qué debo de hacer? Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o cifra par.
Por ejemplo, mira este número gigante. Ese número gigante es múltiplo de 2, ¿sí o no? Sí, Claro que sí. ¿Por qué? porque los últimos números son... No los últimos Porque números, no, cuando no. termina en cero o cifra par. Exactamente. El último número donde termine, si termina en 0 o cifra par, inmediatamente es múltiplo de 2. Así. Ahora, Explicar, creo también, ¿cómo? que explicar el re. No, aquí no tienes que explicar nada de residuos, nada de esas cosas. Aquí no. Por ejemplo, si es múltiplo ahora por 3, esto lo vas a utilizar en los ejercicios. Dice, un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo por 3. Por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Fíjate que tiene A, B, C, rayita. Esto que está aquí es una notación nueva para ti, Marcelo. Esto no lo habías visto tú, pero fíjate que es bien fácil. ¿Qué me está queriendo decir? Lo que está del lado derecho, ya lo sabes. ¿Qué significa lo que está del lado derecho? El múltiplo. El múltiplo, simplemente múltiplo de 3. ¿Y qué significa lo que está del lado izquierdo? Que tú tienes que encontrar un número que sea múltiplo de 3, pero ese número depende de A, depende de B y depende de C. Entonces, ¿qué debo hacer? Esto va a ser múltiplo de A más el múltiplo de C, perdón, más el múltiplo de B, más el múltiplo de C igual a 3 múltiplos. Entonces, la suma, fíjate lo que dice la teoría, la suma de esto tiene que ser múltiplo de 3. Si no es múltiplo de 3, ya simplemente concluyo, no es múltiplo de 3. Por eso, fíjate este número gigante, 123.450, te preguntan, ¿es múltiplo de 3? Tú no vas a dividir todo eso, no. Simplemente vas a agarrar los términos y los vas a sumar. Vas a sumar 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 0. Y eso a la final te da 15. Te pregunto, Marcelo, ¿15 es múltiplo de 3? Marcelo, Sí, rápido. sí es. Si es múltiplo de 3, entonces 123.450 es múltiplo de 3. Eh, mm, sí. Claro que sí, muy bien. Ahora, fíjate algo, yo creo que esto que está aquí lo vimos hace tiempo, los múltiplos de 4 y de 5. Creo que lo vimos el ciclo pasado. ¿Cómo calcular los múltiplos de 4 y de 5? Vamos a ver si te acuerdas. Múltiplos de 4, ¿qué era? Dice, un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras son ceros o forma un número múltiplo de 4. También si el doble de la penúltima más la última resulta un múltiplo de 4. Eso está medio enredado, pero ¿qué quiere decir eso? Fíjate, si A, B y C rayita es igual a múltiplo de 4, sería el doble de la penúltima más el último es igual a múltiplo de 4. O también si BC es 0, 0 o múltiplos de 4. Por ejemplo, 0, 4, que sería 4, 0, 8, que sería 8, 96, que sean múltiplos de 4. Por ejemplo, te preguntan, ¿472 es múltiplo de 4? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos? Vas a tomar la penúltima cifra. Por ejemplo, 472, esto es múltiplo de 4. Te hacen esa pregunta. ¿Qué harías tú para resolver ese ejercicio, Marcelo? ¿Qué harías? Ah, utilizar los criterios de divisibilidad. Exactamente, utilizamos el criterio de divisibilidad. ¿Qué dice? Podemos utilizar este que no falla, que la penúltima cifra
la penúltima cifra multiplicado por 2, fíjate lo que dice. También si el doble de la penúltima, entonces sería el doble de la penúltima, que sería 7, más la última, entonces más 2, resulta múltiplo de 4. Vamos a ver, ¿cuánto es 7 por 2? 14. 14. Más 2, 16. Sí, sí sería. Sí sería, muy bien. Entonces 472 sí es múltiplo de 4. Ahora, para O también la de por 2. Exactamente, muy bien. O aplicamos la otra teoría que dice, un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras son 0 o forman un múltiplo de 4. Te pregunto, Marcelo, ¿el 72 es múltiplo de 4? ¿Sí o no? Marcelo, ¿sí o no? ¿El 72 es múltiplo de 4? Sí. Claro que sí, muy bien, porque yo divido 72 entre 4, el residuo es 0, es divisible. Ahora, el 5 es más fácil, ¿por qué? Dice, un número es divisible por 5 cuando la cifra de sus unidades es 0 o 5. Por ejemplo, si yo tengo la expresión ABC, fíjate, A, B, C, rayita. Y este es igual a múltiplo de 5. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si el valor de la última cifra, ¿cuál es la última cifra? Esta que está aquí, C. Si representa C un 0 o 5, automáticamente decimos si es un múltiplo de 5. Automático. Entonces, voy a hacer print de pantalla. Fíjate que ya sabes cómo saber por 2, por 3, por 4 y por 5. Esto es importante que lo tengas impreso para que lo leas, y practiques. Te voy a pasar ese print para empezar a grabar. Vamos a empezar a hacer el primer ejercicio. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Marcelo, fíjate aquí, nos dice, hallar A más B. Si se sabe que esa expresión 4A por A más 1, se sobreentiende que es porque está entre paréntesis, por 5 rayitas, es igual a 7 múltiplo. Y que B, 5A 38 rayitas, es igual a 9 múltiplo. Voy a copiar ese ejercicio y lo voy a hacer en la pizarra virtual. ¿Te parece? Ajá. Ahorita sí, viendo ese ejercicio, ¿lo entiendes o se te complica? ¿Cómo empezarías tú a hacer ese ejercicio, Marcelo? ¿Qué harías? ¿Qué harías para resolver? Es un ejercicio típico de examen. ¿Cuál? ¿Qué número? El 1, el primer ejercicio. ¿Cómo haríamos ahí? Ya lo anoté. Ahora lo voy a pasar a la pizarra virtual. Vamos a verlo aquí rápidamente. Compartir pantalla, pizarra. Ya. Ahora sí. Aquí sí lo vamos a hacer. Lo voy a copiar. Dice, haya A más B, coma, si se sabe que, 2 puntos. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Se sabe que tengo 4 veces A que multiplica a A más 1 y aquí tengo A 5. No, aquí es 1. Aquí me equivoqué. Aquí es 1. A más 1 y aquí tengo el 5. Este es igual a múltiplo de 7. Entonces, trazo aquí una rayita. Trazo aquí una rayita. Y también se sabe que B5
B5 a 38 es igual a 9, rayita aquí, perdón, múltiplo. Aquí me equivoqué, aquí no puede ser todo rayita, aquí la rayita es nada más hasta aquí, obviamente. Igualmente aquí, solamente hasta aquí. Ahora, Marcelo, te pregunto, fíjate que esto es algo nuevo para ti. Este nivel no lo habíamos visto, pero sé que lo puedes dominar. Para yo poder hacer ese tipo de ejercicio, nos están diciendo, lo que está del lado izquierdo tiene que ser múltiplo de lo que está del lado derecho. Eso, por lo menos hoy entendimos eso, ¿cierto? Sí. ¿Qué es, Marcelo? Marcelo, vamos primero a analizar la primera ecuación. Vamos a analizar la primera ecuación, esta. ¿Qué es lo que está del lado derecho? Vamos a hacer otro color. ¿Qué es lo que está del lado derecho, Marcelo? Del lado derecho. Del lado derecho. ¿Qué es lo que está del lado derecho? No sé. ¿Qué tengo del lado derecho en esa igualdad? Marcelo, concéntrate. A partir de aquí empieza el nivel. Necesito que te concentres. ¿Qué tengo al lado derecho ahí, en esa igualdad? ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Que todo eso es múltiplo de 9. No, lo que está, no está, tienes que estar atento. Lo que está en el cuadro verde. ¿Qué es lo que está dentro del cuadro ¿Por qué dice verde? de la derecha? Por eso, a la derecha, por eso, pero en el cuadro verde, por eso le coloco un cuadrito verde. ¿Qué es lo que está a la derecha en ese cuadrito verde? ¿Qué significa eso? Los múltiplos de 7. Muy bien, los múltiplos de 7. Excelente. Entonces, si yo tengo los múltiplos de 7 del lado derecho, también tengo que tener los múltiplos de 7 del lado izquierdo. Ahora, el problema es, ¿cuál es el teorema de los múltiplos de 7? ¿Cómo calculo esos múltiplos? Analizando la divisibilidad. Si nosotros analizamos la divisibilidad, vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, vámonos para la teoría. Voy a compartir aquí y vámonos para la teoría. ¿Qué dice la teoría? Fíjate aquí. La teoría nos dice, aquí está, divisibilidad por 7. Vamos a hacerle un poquito. Aquí que dice, no. Voy a hacerle zoom para que se vea mejor. Voy a compartir pantalla. Fíjate aquí. ¿Qué dice aquí? Fíjate, dice, por 7. ¿Cómo yo sé cuándo ese número es múltiplo por 7? Justamente esa es la información que nosotros necesitamos para resolver el ejercicio. Fíjate lo que dice. Cuando al multiplicar sus cifras, atento Marcelo, estoy explicando, esto es importante. Cuando al multiplicar sus cifras de derecho a izquierda, ahí está mal, debería decir de derecha a izquierda, por 1, 3, 2, menos 1, menos 3 y menos 2. Fíjese que estoy multiplicando por 1, por 3, por 2, por menos 1, menos 3 y menos 2. ¿Eso que está ahí fue chino o fue japonés? Eso que hice ahorita ahí. Sí, entendí. ¿Sí entendiste? Ya. Sí. Entonces, fíjate que esta cifra que es 177.422, ¿cómo yo sé que es múltiplo por 3? Porque multiplicaron de derecha a izquierda, ¿por quién? Vamos a hacer otro color. Por 1. 1 por 2, 2. ¿Cierto? Aquí está el 2. Voy por el otro. 2 por 3, 6. Aquí está el 6. Voy por el otro.
4 por 2, ¿cuánto es? 8. Aquí está, también lo tengo. 4 por 2, 8. Y lo mismo lo hago del otro lado. Por ejemplo, vamos a hacerlo de otro color. Te va a quedar 7 por menos 1, menos 7. 7 por menos 3, menos 21. 1 por menos 2, menos 2. A la final, este es este es este y este es este. Simplifico. ¿Cuánto es 21 más 2 más 7? 21 más 7, 28 más 2, 30. A la final, simplemente sumo y coloco el signo del mayor, que es menos 30. Del otro lado, 8 más 6, 14 más 2, 16. ¿Qué hago? Simplifico. Menos 30 más 16, menos 14. Te pregunto, ¿menos 14 es un múltiplo de 7? Uy. Responde Marcelo. Se me cayó la calculadora. ¿Menos 14 es múltiplo de 7? Sí. Claro que sí, muy bien. Es múltiplo de 100. Entonces, esa es la manera efectiva de saber si ese número es múltiplo de 7 o no. Fíjate que voy a ir, cuando al multiplicar su cifra de derecha a izquierda, por 1, 3, 2, menos 1, y así sucesivamente. Entonces, esta información es necesaria. Voy a anotarla. Porque es de izquierda a derecha, ¿cierto? Sería 1, sería 3, fíjate, 1, 3, 1, 3, 2, y ahora el menos 1, ¿cierto? Ahora, vamos a verlo, vamos a ver si eso es verdad. Sería, a ver, 1, 3, 2, menos 1, menos 3 y 2. Ahora lo vamos a hacer en la pizarra. Vamos a comprobar que eso está bien, si eso nos da ahí. Ajá, Marcelo, ¿qué podemos hacer entonces con lo que está en el recuadro verde? Ahora sí podemos hacer este ejercicio. Marcelo, ¿qué podemos hacer con respecto a lo que está en el recuadro verde? Tendríamos que hacer lo de divisible por 7. Lo de divisible por 7. ¿Cómo es eso? Lo que hicimos ahorita. Exactamente, muy bien, lo que hicimos ahorita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar por menos 3, menos 1. Exacto, pero vamos a ir, muy bien lo que dijiste, vamos a ir de derecha a izquierda. Muy bien, entonces vamos a colocar los números. Por ejemplo, ¿qué número voy a colocar aquí? Menos 3. Era 1, no, acuérdate que era 1, 3, Sí. 2, lo anoté aquí todo, menos 1, menos 3 y menos 2. Déjame confirmar que era eso, menos 3, porque acuérdate que nos tiene que dar exactamente así. Si nos equivocamos está mal. Es 1, 3, 2, menos 1, menos 3 y menos 2. Perfecto. Ahora sí. Ajá, entonces, la primera cifra, vamos a ir de derecha a izquierda. Aquí tenemos, esto que está aquí sería 2 cifras o lo podemos ver como una sola, Marcelo. Esto que está aquí. Como una sola. Como una sola. Esta que está aquí es una sola cifra y esta también sería una sola cifra. Entonces, ¿qué hacemos? Primera cifra, 5. Ya, lo voy a multiplicar por 1, porque vamos a ir de izquierda a derecha. Entonces vamos a colocarle un recuadro para que se vea bien el ejercicio y se entienda. Aquí vamos a colocar 1, luego vamos a colocar 3, luego vamos a colocar 2 y luego vamos a colocar menos 1. 1, 3, 2, menos 1. ¿Eso que yo dije se entendió o fue chino? Sí, entendí. Viste que es sencillo, para nada difícil, ¿cierto? Ahora,
¿Qué otra cosa podemos hacer, Marcelo? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Simplemente, esto que está aquí lo vamos a multiplicar. Por ejemplo, yo hago menos 1 por 4, menos 4, más 2 por A, 2 veces A, más A más 1 por 3, ¿cuánto es eso? 3A más 3. Exactamente, 3A más 3. Más 1 por 5, 5. 5. A la final, esto nos tiene que dar un múltiplo de 7, ¿cierto? Entonces, simplifico. Voy a simplificar los números que tienen la letra A, esto que está aquí, y por ejemplo, ahora los números. ¿Cuánto es 5 más 3? 8. Menos 4, 4. Entonces me está quedando 5 veces A, 5 veces A, ¿qué más? 5 veces A, ¿qué más? Marcelo, más 4, igual a 7 múltiplo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ya aquí tenemos nuestra ecuación, nuestra primera ecuación para calcular el valor de A. Aquí ya tenemos nuestra primera ecuación. ¿Para qué valor de A se puede cumplir esa ecuación? ¿Para qué valor de A? Por ejemplo, para A igual 0 me da 4. ¿4 es múltiplo de 7? No. Para A igual 1. 5 por 1, 5. 5 más 4, 9. ¿9 es múltiplo de 7? No. Para 2. 5 por 2, 10. Más 4, 14. 14 es múltiplo de 7. Sí. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué voy a colocar aquí? Que A vale 2. ¿Eso que yo hice ahí te pareció muy complejo? No, no está tan difícil. ¿Se entendió lo que hice? Sí. Se entendió. Ahora, viene la siguiente fase. Esto que está aquí lo podemos rellenar con ese valor de A. Por ejemplo, en vez de aquí voy a colocar B5 y en vez de colocar A, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar ahora un 2. Entonces va a ser 2, 3, 8 y eso va a ser igual a 9 múltiplo. Y le hago su respectiva rayita. Ahora, ¿qué hago ahí? Para yo poder entender eso, tengo que saber la teoría. Lo mismo que hicimos para saber qué hacemos con los múltiplos de 7. Entonces, vamos a leer y entender qué hacemos con los múltiplos de 9. Vamos a ver. Voy a compartir pantalla. Y vamos a ver qué hacemos con los múltiplos de 9. Aquí dice, un número es divisible por 9 cuando la suma de sus cifras es un múltiplo de 9. Por ejemplo, si yo tengo A, B, C, D, E, F, sumo A más B más D más E más F, eso tiene que ser igual ¿a quién? A 9 múltiplo de 9. Así. Ahora, fíjate que aquí tengo un número gigante. Este número es súper gigante. Si te pregunta un examen, ¿es múltiplo de 9 ese número? No vas a dividir esa monstruosidad. No. Simplemente, ¿qué vas a hacer? Simplemente vas a tomar cada término y a cada término lo vamos a sumar. Fíjate que la suma de esos términos me genera 45. Entonces, 45 es múltiplo de 9. Ahora, eso que acabo de decir yo ahorita, déjame hacerle print de pantalla, que esto no te lo he pasado. Fíjate que esos son los múltiplos de 8 y múltiplos de 9. ¿Cómo lo vamos a aplicar ahora en nuestro ejercicio? Vamos a ver, voy a compartir pantalla, aquí. Te pregunto, Marcelo, ¿cómo aplicamos esa teoría a nuestro ejercicio? Marcelo.
¿Cómo aplicamos esa teoría en nuestro ejercicio? Marcelo, ¿me escuchas? Sí. Ajá, Marcelo, ¿cómo aplicamos esa teoría a este ejercicio? La teoría que acabo de explicar ahorita, ¿cómo la aplicamos en ese ejercicio? O sea, la del múltiplo de 9, la del Claro, la de divisible de múltiplo de 9. 9. Exacto. ¿Cómo la aplicamos en ese ejercicio? Marcelo, necesito que estés atento a la clase. Lo Sí, acabo estoy de explicar. atento. ¿Cómo? Estoy atento. Ya, entonces, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta? La acabo de explicar ahorita. ¿Qué tenemos que hacer? Primero se tiene que utilizar los divisibles de 9. Pero ¿cómo yo voy a ver los divisibles de 9 si yo tengo letras ahí? No, o sea, utilizar su método de cada, Ok, de, sí te entiendo. El método para saber si es múltiplo de 9. Entonces, ¿cómo es el método de múltiplo de 9? ¿Qué hacemos? ay, ¿cómo era? Ajá, porque no es que se te olvidó, lo acabo de explicar ahorita. Hace 2 minutos lo acabo de explicar. Tienes que estar atento, Marcelo. Esta parte te dije que tiene nivel. Fíjate, lo voy a volver a explicar. Aquí, fíjate aquí, fíjate aquí. Múltiplos de 9, fíjate, está rayado todavía, ¿ves? Dice, un número es divisible por 9 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Entonces, si yo tengo este número gigante y yo quiero saber si es múltiplo de 9, ¿qué debo de hacer? Simplemente vamos a sumar cada término. Y la suma de cada término me genera 45. Entonces, 45 es múltiplo de 9. Sí. ¿Eso te pareció difícil? No. No. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿cómo aplicamos ese método en este ejercicio? Sería sumar b más 5 más 2 más 3 más 8. Exactamente. 9 más 5 9. más 2 más 3 más 8 y todo esto me tiene que generar un múltiplo de 9. 9, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Me va a quedar b más 5 más 2, 7 más 3, 10 más 8, 18. 18 es igual a 9 múltiplo. Está facilito, Marcelo. ¿Cuál es el primer B es 9. valor? B es 9. Espérate, escucha la pregunta. Acuérdate que los valores en los números naturales son 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el infinito. ¿Qué valor de B comenzando? Porque fíjate que está comenzando. Ya me cumple esta ecuación. ¿Cuánto tiene que valer B? 0. 0. Exactamente. Si B vale 0, te queda 0 más 18, 18. Y 18 es múltiplo de 9. Entonces, si te están preguntando, haya A más B, ¿cuál sería el resultado? 7. 2 más 0, que a la final eso es 2. La respuesta era 2. 7. Entonces, date cuenta que el ejercicio no es difícil. No es difícil, pero tienes que saber la teoría. ¿Te das cuenta que este ejercicio, el lado izquierdo lo hicimos con teoría y el lado derecho también lo hicimos con teoría? Sí. Entonces, así es como tienes que hacer los ejercicios. ¿Tienes alguna duda con respecto a este ejercicio? No. Perfecto. Voy a hacer print de pantalla y te lo voy a pasar. Ese es. Y ahora vamos a hacer el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice, fíjate bien, te dicen, haya el mayor valor de A más B más C.
Lo va a anotar para hacer una pizarra. Hallar el mayor. Ve pensándolo cómo vamos a hacer ese ejercicio. De A más B más C. Y me dicen que A, B y C es igual a un múltiplo de 3. CBA es múltiplo de 5. Y BA es múltiplo de 7. ¿Cómo podemos hacer ese tipo de ejercicio? Vamos a ver. Vamos a hacer una pizarra. Voy a quitar esto. Entonces, ahora te preguntan. Hallar el mayor valor, hallar el mayor valor de A más B más C. Hallar aquí me equivoqué. Aquí es el mayor. Hallar el mayor valor de A más B más C. Y te dan la siguiente expresión. Te están diciendo A, B, C es igual a 3 múltiplos. También te están diciendo que CBA es igual a 5 múltiplos. Y también te están diciendo que BA es igual a 7 múltiplos. Ahora, eso que está aquí, coloco rayita aquí arriba, coloco rayita aquí arriba y coloco rayita aquí arriba. Te pregunto, Marcelo, ¿cómo podemos empezar a hacer este ejercicio? Por ejemplo, fíjate que en este que está más sencillo, te están diciendo que lo que está del lado derecho tiene que ser ¿qué? Lo que está del lado derecho tiene que ser Múltiplo de 5. múltiplo de 5. Entonces, ¿cuáles son las principales características de múltiplo de 5? Que un número sea cualquiera, por ejemplo, A, B y C, por ejemplo, de 3. Para que esto sea múltiplo de 5, nosotros ya vimos en la teoría que el último término tiene que terminar o en 0 o 5 para que sea múltiplo de 5. Entonces, ya directamente con la teoría ya yo sé cuánto vale A. Si le están pidiendo el mayor, ¿cuánto tiene que valer A? ¿0 o 5? 0, no, 5. Tiene que valer 5. Claro, tienes que colocar el mayor, porque fíjate, si yo tengo 70 y si tengo 75, ¿cuál es mayor? El 75, ¿cierto? Tiene que valer 5, muy bien. Ahora, ya tengo el valor de A. Ahora, ¿cuál es la teoría de múltiplo de 3? Vamos a verla, esa es un poquito más complicada. La teoría de múltiplo de 3 era, ¿dónde está? Aquí. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Si la suma de sus cifras. ¿Qué quiere decir eso? Vamos para acá. Fíjate aquí. La suma de sus cifras múltiplo de 3. Ahora, ¿dónde estábamos? Aquí. Es decir, que A, ¿cuánto vale A? Aquí lo puedo sustituir. Puedo colocar aquí 5 BC rayita es igual a 3 múltiplo. Entonces, díctame, Marcelo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería aquí abajo? Marcelo, rápido. ¿Qué tengo que colocar aquí? ¿Cómo sería aquí abajo? ¿Qué coloco? La ecuación. Sería... Marcelo, lo acabamos de ver ahorita. ¿Qué dice la divisibilidad de 3? Lo acabamos de ver ahorita. ¿Qué decía? que su
Creo que era de que su último, No, eso es para saber si era divisible con 5. de Que que la su, suma de sus cifras, de que la suma de sus cifras da 3 o un último es de que la 3. suma de las cifras tiene que ser múltiplo de 3. Muy bien. Entonces, voy a colocar aquí que 5 más B más C, ¿a qué tiene que ser igual? A múltiplo de 3. Aquí tengo una ecuación. Esta ecuación la voy a dejar por aquí, todavía no la voy a utilizar. Ahora, ¿qué otra ecuación podemos utilizar, Marcelo? Ya va, que me confundo. ¿Qué otra ecuación no hemos utilizado que nos pueda ayudar a resolver el ejercicio? Esta que está La de aquí. 7. La de 7. ¿Te acuerdas que la de 7 era multiplicar los números de derecha a izquierda? ¿Y cuál era el orden? ¿Te acuerdas que el orden era Era 1, 1, 3, 2, 3, 2, menos 1, menos 1, menos menos 3 y así 3, menos 2. sucesivamente hasta menos 2, si no me equivoco. Así, menos 2. Entonces, era de derecha a izquierda, ¿cierto? Entonces, fíjate aquí. Esto que está aquí, yo lo puedo reemplazar este B, yo puedo reemplazar el B. No, no lo puedo reemplazar, mentira, no lo tengo. El que puedo reemplazar es A. ¿A cuánto vale, Marcelo? Que ya lo conseguimos. 5, ¿cierto? Entonces, Ajá. te está quedando B, 5. Ya, un momento. Voy a compartir aquí. Ajá, nos está quedando que A vale 5. Lo que hago es sustituir. Coloco aquí B5, que es igual a ¿quién? A 7 múltiplo. Marcelo, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué hago aquí? Tengo B5 rayita, 7 múltiplo. ¿Qué hago? Ah, tendría que hacer lo del criterio del 7. Lo del criterio del 7. Muy bien. ¿Qué dice el criterio del 7? Tendría Que yo que multiplicar cada de derecha a izquierda exactamente. Voy a multiplicar de derecha a izquierda. Por ejemplo, el 5, ¿por quién lo voy a multiplicar? por 1, Por 1. Muy bien. Ahora, eso es el 5. B, ¿por quién lo voy a multiplicar? por 3. Por 3. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Multiplico 3 por B, 3 por B, más 1 por 5, 5. Y eso es igual a 7 múltiplo. Esta ecuación ya nosotros la podemos resolver, Marcelo. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que tiene que ser el valor máximo, ¿cierto? Nos está diciendo que tiene que Ajá. ser hallar el valor de A, B, hallar el mayor valor. Entonces, bueno, ¿cuál es el mayor valor que puedo tomar este B? Vamos a comenzar. Los mayores valores serían 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hasta 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el mayor valor? Vamos a comenzar por 9. 9, coloco 9 por 3, 27. 27 más 5, 32. ¿32 es múltiplo de 7? No. Voy con el 8. 3 por 5, 3 por 8, 24. 24 más 5, 29. 29 es divisible entre 7? No. Voy con el 7. 7 por 3, 21. Más 5, 26. Tampoco. A ver, fíjate, voy a descartar el 9. Vamos a ir descartando. Descarté el 9. Descarté el 8. 7 por 3, 21. Más 5, 26. También lo descarto. Voy con el 6. 6 por 3, 18. Más 5, 23. También lo descarto.
Voy con el 5. 3 por 5, 15 más 5, 20. Lo descarto. Voy con el 4. 3 por 4, 12. 12 más 5, 17. Lo descarto. Voy con el 3. 3 por 3, 9. Más 5, 14. Este con el 3 me está dando 14, Marcelo. Te pregunto, ¿el 14 es múltiplo de 7? Fíjate que si yo sustituyo aquí 3, Sí, sí es. me está quedando 3 por 3, 9, más 5, y 9 más 5 es 14. Y 14 es múltiplo de 7. Entonces, el mayor valor, ¿cuál va a ser? 3. Ahora, Marcelo, fíjate aquí. Si yo sustituyo el valor de B, que es 3, fíjate, me va a quedar 5 más 3, 8. Entonces, 8 más C es igual a 3 múltiplo. Entonces, ¿cuánto va a valer C? Igualito. Voy a comenzar desde el 9. 8 más 9, 17, lo descarto. 8. 8 más 8, 16, lo descarto. 7. 7 más 8, ¿cuánto es, Marcelo? Marcelo. 7, 15. Te pregunto, 15, que viene, ¿de dónde viene el 15? De sumar 8 más 7. 15 es múltiplo de 3. Sí. Sí. Entonces, la respuesta final, ¿cuál sería? A vale, ¿cuánto nos dio A? 5. ¿Cuánto nos dio B? B nos dio 3. Nos dio 3. ¿Y cuánto nos dio el valor de C? C nos dio 7. Coloco 7. A la final, si yo sumo 7 más 3, 10. Más 5, 15. ¿Eso que yo hice se entendió o fue chino? Sí se entendió. ¿Seguro? Entonces, la respuesta final es 15. Fíjate que en la teoría, Marcelo, por eso fue que yo le comenté hoy al señor Iván que la teoría tienes que dominarla para poder hacer este tipo de ejercicio. Para cualquier alumno que quiera entender la divisibilidad, fíjate que tiene que ver la combinación entre letras y números. Para poder entender esto, tiene que primero estar claro en la teoría. Si sabe la teoría, hace los ejercicios. Voy a hacer print de pantalla y te lo voy a pasar en un momento. En pantalla y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Fíjate, el siguiente ejercicio dice, encuentra la suma de los 20 primeros números positivos múltiplo de 6. Voy a anotarlo. Voy a anotar eso. Encuentra la suma de los 20 primeros números, positivos múltiplos de 6. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Facilito. Nos están diciendo, lo voy a copiar en la pizarra rápidamente. Esto que está aquí. Dice, encuentra la suma de los 20 primeros números, positivos múltiplos de 6. Te pregunto, Marcelo, ¿cómo podemos hacer eso? Múltiplos de 6. Ya nosotros sabemos qué es eso de que sea múltiplo. Ya nos vimos que el número para que sea múltiplo es que si yo divido entre ese número, me tiene que dar un residuo 0. Entonces, dice, encuentra las sumas de los 20 primeros números positivos de los múltiplos 6. Entonces,
Para yo poder calcular los múltiplos de 6, ¿qué tenemos que hacer, Marcelo? Fíjate, los 20 primeros serían entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora viene 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y por último 19. Fíjate que del 1 al 19 hay 19 dígitos. Con el 0 sería 20. Dice, encuentra la suma de los 20 primeros números. ¿Cómo hago para calcular los múltiplos, Marcelo? Sería el 0, el 1. Ya, pero ¿cómo hago para calcular los múltiplos? Por ejemplo, ¿cómo hicimos comenzando la clase para calcular los múltiplos de 3? ¿No te acuerdas que era haciendo la multiplicación? Sí, pues, o sea, 3 por 0. Sería 3 por 0, 3 por 1. Entonces, si yo quiero los múltiplos de 6, ¿qué hago entonces? Sería 0, 0. 12. No, sería 0 por 6. 0 por, perdón, 1 por 6, ¿cierto? Y así sucesivamente. Esto aquí te da 6 por 0, 0. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 12 colocamos aquí. 6 por 3, 18. 6 por 4, aquí me equivoqué. Aquí sería por 6, por 6, por 6. Entonces aquí igual, igual, igual. Igualmente aquí, todo esto sería por 6 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente multiplicamos esos dígitos. Luego de multiplicarlo, ¿qué nos están pidiendo, Marcelo? La suma, porque nos están pidiendo, encuentre la suma de los 20 primeros números positivos múltiplos de 6. Entonces, si yo hago esa multiplicación, ¿qué hago? ¿O cómo me va a quedar? Marcelo, ¿qué hago? Sería... Simplemente, primero tengo que calcular eso. 6 por 3, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ¿verdad? 48, 54, 60, ¿qué más? 66, ¿qué más? 72, ¿qué más? 78, 78, 84, 84, muy bien, ¿qué más? 90, 84, 90, ¿qué más? 96, 96, ¿qué más? 102 y por último 108. Mentira, este es el penúltimo. Y el último sí sería 114. Entonces, a la final, ¿qué hago? Sumo todo. Voy a sumar 0, más 6, más 12, más 18, más 24, más 30, más 36, más 42, más 48, más 54, más 60, más 66, más 72, más 78, más 84, más 90, más 96, más 102, más 108, más 114. Y a la final eso me genera el número 1140. A la final la sumatoria
va a ser igual a 1140. Entonces, date cuenta, Marcelo, que los ejercicios no son difíciles, pero sí necesitas saber la teoría. Si tú no supieras la teoría de cómo calcular los múltiplos, ¿tú hubieses hecho este ejercicio? No. No, ¿verdad? Entonces, necesito, fíjate algo, voy a hacer print de pantalla. Yo